Bien, buenos días. Es un gusto para mí poder estar compartiendo con ustedes pues una clase más de nuestro curso de Teoría del Estado. Así que bienvenidos ya a nuestra clase número 10. Ya tan rápido. Pero quisiera compartir antes de iniciar pues nuestra clase una información con ustedes. Así que permítanme. Este sábado pues es ya nuestra clase número 10 y por el descanso pues de Semana Santa, ¿verdad? Se finalizan pues labores con ustedes pues el día de hoy, ¿verdad? Y pues regresamos dentro de 15 días, porque dentro de 8 pues estamos en plena Semana Santa, ¿verdad? Pero es importante que usted tome en cuenta que hay una tarea, la tarea número 1, o ensayo, ensayo o laboratorio, como usted le quiera denominar, el cual pues va a estar habilitado la tarea, realizarla, y en la fecha del 18 al 22 de abril va a estar habilitada la evaluación de esta tarea. Así que del 11 al 15 puede usted ingresar a cualquier día de esos a la plataforma y ahí va a aparecer pues laboratorio, ingresar ahí y verificar. Es un video, usted debe de ver un video corto en el cual se le indica qué debe de hacer y ahí pues está lo que debe de hacer de tarea, estar pendiente del 18 al 22, cualquier día de estos, pues para que usted tenga en cuenta y pueda realizarla para que no pierda sus puntos. Bien, entonces ahora sí, ya iniciamos. Bienvenidos a esta clase número 10 de Teoría del Estado. Cualquier cuestión, pues recordarles que estoy a la orden a través de nuestro correo fg034@urrural.edu.gt. Ahí estamos a la orden. Bien, vamos a pasar a identificar nuestro objetivo de clase para el día de hoy, y este es que el estudiante de Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional conozca lo relacionado a los regímenes o sistemas políticos tradicionales, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a analizar. Como siempre, pues voy a estar utilizando una diapositiva alterna para que vayamos pues comprendiendo cómo es que se dan estos sistemas políticos. Bien, vamos a iniciar pues con ¿a qué se refiere ese régimen
regímenes o sistemas políticos, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar a qué se refieren estos, ¿verdad? Y se puede indicar que estos pues son un conjunto de instituciones políticas que vienen a funcionar en un estado y armónicamente, ¿verdad? Conjugados. También se puede indicar que sistemas políticos se refieren a aquellos conjuntos de procesos de decisión que conciernen pues a la totalidad de una sociedad global, ¿verdad? Entonces, inspira pues a los gobernantes y a esas organizaciones constitucionales del Estado, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere pues estos sistemas políticos. Acá pues les presento, ¿verdad? Un esquema en relación a lo que son los sistemas políticos. Acá pues nos dan a conocer que hay elementos característicos, ¿verdad? Que se dan por un lado los procesos de decisión, por otro pues la autoridad del Estado, ¿verdad? También ese dominio, esa sumisión, ¿verdad? Que se trata de hacer según la clase de sistema político, porque hay algunos, ¿verdad?, que tratan de dominar pues a ese Estado y pues que estén sumisos los pobladores, ¿verdad?, para poder ellos llevar a cabo pues sus actividades, ¿verdad? Y las autoridades, ¿verdad?, esos titulares de los roles, ¿verdad? Entonces, esa comunidad política viene a referirse a esa ideología, a esos valores, las creencias, las personas, ¿verdad?, los partidos políticos y los sindicatos que puedan existir, ¿verdad? A eso se refiere esa comunidad, toda esa población que viene a componer, a formar pues al Estado, ¿verdad?, que va a tener un sistema político, el cual pues va a regir pues a ese Estado. En cuanto al régimen, pues se refiere a esas normas que son titulares de estos roles, pues son quienes van a ejercer este sistema político, quienes se van a encargar pues de esas decisiones, ¿verdad? De ese dominio, de esa obediencia, de ese mando, de esa sumisión, ¿verdad? De esas ideologías, a eso se refiere, ¿verdad? Quienes van a tratar pues de llevar a cabo todas estas cuestiones. Ahora pues pasamos ya a las clases, ¿verdad? Directamente de estos sistemas políticos. Aquí es importante que nosotros pues analicemos esos así se encuentra dividido, o estas son las clases, ¿verdad? Y se las muestro cómo es que vamos a analizar pues esta clase de hoy, ¿verdad? Los sistemas políticos pues tienen las clases siguientes.
Hay una democracia liberal, un socialismo marxismo y hay regímenes autócratas tradicionales. Dentro de los sistemas socialismos marxismo existen dos clasificaciones que son los sistemas ¿verdad? Entonces, vamos a analizar uno por uno. En pantalla les presento pues ya la primera que se refiere pues a la democracia liberal, ¿verdad? Entonces, acá pues nosotros vamos a iniciar analizando esto, ¿verdad? Pero es importante mencionarles que estos sistemas políticos pues vienen a ser maneras, ¿verdad? De sistema político, pues ese fenómeno llamado gobierno, ¿verdad? Es el gobierno el que va a ejercer pues ese sistema político, ¿verdad? Entonces, para que nosotros lo tomemos en cuenta. A la autocracia, a la dictadura y a la totalitaria, ¿verdad? Y a esos sistemas. Entonces, a esas formas de gobierno, ¿verdad? Entonces, se puede indicar que esta democracia, que ese término democracia viene a dar a conocer que el gobierno es el pueblo, que la democracia es cuando en la república, ¿verdad? El poder soberano reside pues en el pueblo entero. También se puede considerar democracia. ¿Qué pasa? Que viene y se le agrega ese término o esa palabra liberal. Y queda la democracia liberal. ¿Pero qué es liberal? O a qué se refiere esa palabra liberal con democracia. Esta palabra liberal pues trata de resolver, ¿verdad?, la posición entre el poder y la libertad mediante procedimientos diversos de conciliación y equilibrio, como para reconocer, ¿verdad?, esos derechos individuales que se tienen y que debe de respetar el Estado, ¿verdad?, como la libertad de oposición. Entonces, por eso se le denominó democracia liberal, ¿verdad?, que era para el pueblo, por el pueblo y por el pueblo, pero siempre, ¿verdad?, a la carta magna, que no puede violentar esto, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. También trata, ¿verdad?, sobre la estructura de ese Estado en tal forma que se haga pues posible, ¿verdad?, la limitación política del poder, lo que equivale pues al principio constitucional judicial, es decir, que acá hay un órgano legislativo, un órgano ejecutivo y un órgano pues judicial, ¿verdad? Entonces a eso pues se viene a referir lo que es la democracia liberal.
Esta democracia liberal pues tiene ciertas características, y dentro de estas pues podemos mencionar, ¿verdad? Las siguientes. Se basa pues en el principio de la soberanía popular. ¿Y a qué se refiere esto? Que por medio de el pueblo, de este sistema político, viene el pueblo soberano a elegir a sus gobernantes, ¿verdad? Lo cual exige que haya pues elecciones periódicas, ¿verdad? Entonces se da esa elección periódica que se da cada 4 años. Es una elección libre, ¿verdad? Porque usted tiene el derecho de ir y otorgar pues su voto, ¿verdad? Pues al partido que usted más prefiera, ¿verdad? No hay una coacción, no le están diciendo, mire, obligatoriamente tienen que votar y estar en el gobierno. Entonces, a eso se refiere esta característica. También se dice que se garantiza el efectivo ejercicio, ¿verdad?, de las libertades públicas y los derechos individuales, los cuales deben estar consagrados pues en la Constitución. Esta garantía es, ¿verdad?, un ejercicio limitado y regulado, ¿verdad?, por la misma. Y las leyes que vienen a integrar pues el ordenamiento jurídico del país en aras del bien común, porque recordemos que ese es el fin supremo del Estado, de orden político y de las... Y también se caracteriza porque existe pues una pluralidad de partidos políticos en la que todos tengan pues iguales oportunidades electorales, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere esto? A que cualquier grupo de ciudadanos pues puede formar un partido. Si nos damos cuenta, pues en Guatemala es un ejemplo, ¿verdad? Sí hay diversidad, sí hay pluralidad de partidos, porque a veces hay como unos 5 o más de 5 partidos, ¿verdad? En los cuales pues nosotros podemos elegir al que sea pues de nuestra preferencia, ¿verdad? Este sistema también se puede caracterizar porque la estructura del Estado se basa, ¿verdad?, en el principio de separación de funciones. Esto pues se refiere a que cada rama del poder público en estos estados modernos o contemporáneos, ¿verdad? La justificación que haya una colaboración pues sea armónica entre dichas ramas, ¿verdad? No necesariamente debe de existir pues un dominio entre estas, ¿verdad? Entonces, es importante que haya una delegación de funciones, es decir, que venga acá y haya una descentralización, ¿verdad?, de funciones y no un monopolio pues de funciones. También se caracteriza pues porque en la vida jurídica pues
se respeta el principio de jerarquía de las normas, ¿verdad? El principio de legalidad. Ninguna norma inferior puede ir con la suprema que se tiene en un estado, ¿verdad? Y las leyes ordinarias no van a ser superiores, ¿verdad?, a la Constitución, menos una individual o reglamentaria, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esta característica. También tenemos, pues, ciertos aspectos importantes de esta democracia liberal, que es importante que nosotros, pues, analicemos. Son 4 aspectos como los siguientes: democracia directa, a todos los ciudadanos vienen a concurrir pues a la asamblea circunstanciada, ¿verdad?, que era posible gracias al reducido número de dichos ciudadanos. Esto pues permite, ¿verdad?, la participación en la toma de decisiones gubernamentales. Es decir, que viene acá y se reúne, pues la asamblea se refiere a todo el pueblo, ¿verdad?, a que puedan pues elegir, dar a conocer pues esas cuestiones que se deben de decidir para poder accionar, ¿verdad? La democracia indirecta, pues, es la que da colaboración entre el pueblo y esos representantes electos por el pueblo. La democracia formal se va a referir a aquella que se desarrolla, ¿verdad?, dentro de un marco teórico en donde no está asegurado pues los bienes sociales para todos los miembros pues de esa comunidad, dándose pues la marginación de algunos grupos en la actividad, producción y caos, ¿verdad?, de injusticia social. Es importante tomar en cuenta para tener cierta actividad productiva y poder obtener esos bienes, ¿verdad? No todos llegaron a tener derecho cuando se creó un Estado, ¿verdad?, democrático liberal. Ahora viene lo que es el aspecto de una democracia real. Es aquella, ¿verdad?, donde efectivamente todos los asociados pues llegan a tener pues las mismas oportunidades, ¿verdad? Es decir, que acá pues todos pues tienen oportunidad a obtener un bien, a obtener pues cuestiones como sociales, como un trabajo. En este caso de esta democracia real, también es importante indicar que los principios liberales no se vienen a limitar al marco teórico, sino que se hacen pues en realidad en la práctica, ¿verdad? No se quedan únicamente plasmados, sino que se trata pues de practicarlos. Se agrega una estructura social y económica que viene a permitirle al Estado
que el hombre venga a satisfacer, ¿verdad? Esas necesidades básicas que tiene, como es la salud, la seguridad, la educación, el trabajo, la alimentación, la vivienda y la recreación, ¿verdad? Porque como tiene las mismas oportunidades de salud, puesto de salud, a los hospitales nacionales, ¿verdad? Para que usted pueda ir a una consulta y todos aquellos trabajadores, ¿verdad? Que estén sujetos o que estén pagando, pues, el, su, su, su seguridad social, es decir, que pertenezcan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y paguen su IX, pues tienen, ¿verdad?, derecho a poder tiene el deber de que nosotros, los ciudadanos, pues podamos vivir tranquilos, ¿verdad? En el territorio, luchar por acabar con una educación eh, gratuita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todos tenemos pues las mismas oportunidades económicamente para poder ingresar a una educación privada, ¿verdad? Entonces, a veces esa educación privada, en el caso superior, pues ya es diferente, ¿verdad? A veces la limitante es el trabajo que se paga su universidad, pero ese sería un deber del Estado, ¿verdad? Pero a veces la universidad pública, el problema pues son los horarios, ¿verdad? Que se tienen, que se cuentan, por lo tanto pues no podemos estudiar ahí, pero es un deber que el Estado pues nos proporcione educación, ¿verdad? El trabajo también tenemos pues las mismas oportunidades de poder aplicar pues a estos trabajos, ¿verdad? Y el Estado pues debe de ayudar a tener políticas en las cuales pues nosotros podamos adquirir pues un trabajo, ¿verdad? La alimentación adecuada. La vivienda, también pues con las oportunidades que tenemos llegamos a cubrir esa necesidad de vivienda. La, la recreación, pues recordemos que nosotros pues debemos de tener ese momento para cubrir esta necesidad, ¿verdad? Ya sea de forma individual o sea pues de forma familiar, ¿verdad? Entonces a eso se refiere esa democracia real que si nos damos cuenta es la que tenemos pues en la actualidad. Que tenemos ciertos tipos de países marxistas y pues una concepción marxista, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a analizar este tema. Eh,
Entonces ahora pues vamos a analizar este tema, este sistema de socialismo marxista. Marx, denominada el capitán, ¿verdad? Esta viene a ser la base para la enseñanza y la propagación, ¿verdad?, del socialismo y en su expresión tanto rigurosa pues como científica, ¿verdad? Pero ¿cuál era el objetivo pues de este socialismo? Pues hacer una crítica, ¿verdad?, científica del proceso de producción de países marxistas. Pero también es importante, ¿verdad?, resaltar que dentro de estos, pues surgieron, ¿verdad?, lo que es por esos hechos históricos de estos sistemas, ¿verdad?, es que surgieron estos tipos de países marxistas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fueron pues un tipo de país marxista. Digo fue porque ya desapareció. También pues tenemos lo que son las democracias populares de Europa Oriental. Sí, todavía aún se encuentran denominadas así. Se encuentran los regímenes de revolución y el último pues es un socialismo de autogestión que se dio pues en Yugoslavia, ¿verdad? Entonces, ahí estos tipos de países que surgen como marxistas. Viene a surgir pues la concepción marxista, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere esa concepción marxista? Pues a ese sistema político, ¿verdad?, que tenía un carácter totalitario y pues este vino a entrar en crisis, ¿verdad?, en ese entonces y vino a traer pues una teoría de la plusvalía, o sea, del valor, ¿verdad?, que analizaba pues el modo de producción capitalista. Aquí surgía lo que interesaba era el capital, ese capital con el cual se contaba. Por lo tanto, ¿verdad?, la tasa de la plusvalía, pues en el régimen capitalista se expresa, ¿verdad?, como un grado de explotación del asalariado, ¿verdad? Aquí eso era lo que le interesaba a la mayoría. Entonces, esta plusvalía, ¿verdad?, consistía en la diferencia, la tasa de plusvalía en el régimen capitalista, pues se expresa, ¿verdad? Por tanto, el grado de esa explotación salarial que se estaba dando en ese entonces, ¿verdad? Entonces, para que nosotros tomemos en cuenta que era, pues aquí lo importante era el capital, ¿verdad? ¿Cuánto era lo que usted pues podía ganar con su trabajo? ¿Cuánto tenía realmente, ¿verdad? A eso se refiere. Ahora pues pasamos a lo que es la democracia. Este también es un sistema político, ¿verdad? Y que viene a contradecir pues alguna relación, ¿verdad?, con el sistema democrático
y el sistema autocrático, ¿verdad? Entonces, por esa razón está pues vinculado, ¿verdad? Con la escogencia pues de los gobiernos. Aquí no hay democracia, eso es lo que se quiere decir. Aquí no no se apegan pues a elecciones periódicas, ¿verdad? Sino que los van eligiendo pues cuando ellos van decidiendo cómo es que se da. Pero esta no democracia viene a clasificarse pues en dos sistemas, en el autocrático y en el mixto, ¿verdad? Entonces vamos a analizar en primer lugar el sistema autocrático. Este sistema pues nos hace referencia a tres aspectos muy importantes que abarcaban a este sistema político. Y estos aspectos pues se refieren a cómo se usaban pues estos tres términos dentro de este sistema político, ¿verdad? Entonces, que la herencia funcionaba, ¿verdad? En este sistema autocrático, pues como el único fundamento de la legitimidad, ¿verdad? Surgió pues como en la Revolución Francesa, ¿verdad? Digamos que esto se refiere a que el heredero del rey pues tenía el derecho, ¿verdad?, de gobernar, y sus actos pues eran obligatorios, ¿verdad? La ley de la herencia le denominaban en ese entonces, y esto pues transmitía ese poder, ¿verdad? Entonces, los herederos en la misma forma que los bienes a los padres, ¿verdad? Dándose primordialmente la regla del mayorazgo. ¿Y qué se refiere esto? Pues que se refería pues al derecho a gobernar que tenía el hijo mayor del rey, ¿verdad? Y la preferencia, ese derecho de preferencia que se puede indicar, ¿verdad?, era del hermano mayor. Ahora pues nos venimos a lo que es el término de la cooptación, y esto pues se refiere bajo formas o más o menos, ¿verdad?, veladas, es decir, que el gobierno de ahorita necesita ver que se hagan las elecciones, ¿verdad?, por decirlo así, es decir, quién va a quedar de gobierno cuando finalice su periodo. Eso es lo que quiere decir la cooptación. Poder este gobierno presente ver la designación del gobierno futuro. Este aspecto de la conquista. Establecimiento del poder, ¿verdad? Se produce a través, pues, de la fuerza y no por medio, pues, de los
ay, se me fue la palabra, y no a través, pues, de elecciones, ¿verdad? De esos medios jurídicos que establecen eh, la norma para poder elegir, ¿verdad? A ese gobierno futuro. Entonces, en este caso, pues tenemos dos formas de conquista, que es la revolución y el golpe de Estado. ¿Pero a qué se refiere esa revolución? Esa revolución viene a referirse pues a la fuerza, ¿verdad? Se encuentra en el respaldo popular, ¿verdad? Entonces, dentro del gobierno, el cual pues es derrocado, ¿verdad? Con la intervención principalmente pues de un ejército, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Que el golpe de Estado pues se dé por el ejército de ese mismo Estado o un ejército pues revolucionario, ¿verdad? En el caso de Guatemala, pues sí se ha dado un golpe de Estado, si nos recordamos, ¿verdad? Con Ríos Montt. Él pues pertenecía a lo que era el ejército guatemalteco. Él tomó pues como la batuta, ¿verdad? Del Estado de Guatemala para poderlo dirigir, pero con un golpe de Estado. Pero recordemos que los golpes de Estado, pues al final de todo vienen a contribuir al Estado, pues con un retroceso, ¿verdad? De desarrollo, ¿verdad? Entonces, para un Estado no es bueno que surja un golpe de Estado. También puede ser un golpe de Estado, pues por revolucionarios, sí, sí. Por ejemplo, en lo que es Cuba se dio un golpe de Estado donde ahí pues luchó y ganó, ¿verdad? Ese Estado, ese ejército revolucionario. Ahora pues vamos de una parte democrática y una parte pues autocrática, ¿verdad? No es únicamente democrático ni solamente autocrático. Ahí pues como se mezclan, ¿verdad? Se complementan estos dos que son la democracia y la autocracia. Puede presentarse, ¿verdad? La fórmula mixta. Existe pues cámaras legislativas en países de dobles cámaras, ¿verdad? En este caso, pues se encuentran escogidas pues por procedimientos democráticos, como lo es la herencia o la cooptación, perdón, o nombramientos, ¿verdad? Entonces, dependiendo antes. Un ejemplo de estos sistemas mixtos, pues tenemos lo que es la monarquía constitucional, porque estos pues figuran, ¿verdad?, al lado de un rey hereditario, una asamblea de elección popular. Ahí pues recordemos, ¿verdad?, que la herencia nos indicaba, ¿verdad?, que se transmite, ¿verdad?, ese derecho. Entonces, por esa razón podemos mencionar como ejemplo estas monarquías constitucionales. También pues tenemos lo que son los regímenes, estas denominaciones, y dentro de estas pues tenemos que son dictaduras de derecha, autoconservadores también se les denomina.
Las dictaduras de derecha, pues, porque son opuestas, ¿verdad?, a los socialistas y marxistas, esos regímenes totalitarios que vienen a operar, pues, dentro del contexto social económico del capitalismo, ¿verdad? Eso pseudocapitalismo, ¿verdad?, que se le denomina, porque aquí, pues, a ellos les interesa, pues, más el capital. Autoconservadores se les denomina así porque tratan, pues, de conservar el orden social y económico, ¿verdad? Tienen ciertas características estos regímenes autócratas tradicionales, y dentro de estas, pues, es que se apoyan, ¿verdad?, en las fuerzas de las armas, fuerza cualquier intento de cambio revolucionario, ¿verdad? Hay algunos que propician el cambio, pero de manera diferente a la democracia pluralista, ¿verdad? También las libertades públicas, pues, están restringidas o son abolidas. Las garantías individuales, pues, son desconocidas, ¿verdad? Vienen a conculcar, pues, eh, eh, ciertas cuestiones, ¿verdad?, que tendría que existir. También y también, pues, tenemos que el Ejecutivo absorbe y controla, ¿verdad?, los otros poderes, dándose la concentración del poder al grado total que desaparece el legislativo y aquel, pues, legisla de hecho, ¿verdad? Entonces, también tenemos que son de tendencia caudalistas, lo cual significa que el jefe de gobierno es el caudillo al que se sigue ciegamente. En cuestión, hace del nacionalismo, pues, una bandera a falta de dicha ideología, con el propósito de atraer, pues, las masas. Bien, en pantalla, por el tiempo, ya me pasé 3 minutos, les dejo las preguntas para esta clase número 10, así que les deseo, pues, un bendecido descanso. Nos vemos el próximo sábado y que se la pasen bien. Así que muchas gracias por su fina atención y cuídense y nos vemos la próxima. Feliz sábado.